Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Les dijo que no, y si no se convierten todos perecerán de la misma manera. Evangelio según San Lucas capítulo 13 versos 1 al 9. El Maestro de Nazaret ayuda a la humanidad a interpretar los acontecimientos, la vida misma, desde la opción de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 26 de octubre, año 2019. Cada acontecimiento reclama una explicación. ¿Cómo lograr entender, según la mente de Dios, que explica los acontecimientos y las cosas que suceden en el mundo, en cada cultura, la experiencia que tiene cada persona mientras habita aquí en este mundo? Cómo cada persona tiene su manera de pensar y entender las cosas en su vida. Cómo interpreta las noticias, el terrorismo, la guerra, el hambre, la violencia, el crimen, los atentados, todo lo que va sucediendo, el cambio social, la manera de pensar en la actualidad. Todos esos acontecimientos ponen a una persona a pensar. También en el tiempo de Jesús se presentaron algunos a preguntarle al Maestro lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían, como para querer decirle al Hijo de Dios como que hay mucho castigo de Dios, como que eso le pasa a esa persona porque estaba en contra de Dios, porque no creía en Dios, como que eso es un aviso de Dios. Mezclar los acontecimientos que corren normalmente en cada situación y querer decir que Dios permite esas cosas para que las personas entiendan la vida, están totalmente equivocados. El Maestro deja muy claro: les digo que no. La interpretación no es que el castigo viene de Dios, las cosas suceden así porque ya Dios las había pensado que sucediera esa tragedia para que las personas se conviertan, para que miren la vida de una manera diferente. El método de Dios no es ese. El método de Dios no es plantear lo malo, lo trágico y lo terrible para poder educar a una persona. Quizás en la cultura popular sí exista eso. Habrá cantidad de padres de familia que desean educar a sus hijos partiendo de las realidades negativas o comparándolos con los demás o contándoles situaciones del pasado. El Maestro de Nazaret no usa ese método. Les digo que no. La conversión es tan importante en cada persona. Y si cada persona no se convierte y comienza a vivir una vida agradable a Dios y una vida según el Espíritu de Dios, cada persona tendrá como su momento difícil y complicado, y lo tendrá porque es la misma situación que elige la persona. Es decir, en el plan de Dios siempre existe la salvación para cada persona. Jesús siempre plantea la salvación de la humanidad, pero la humanidad hace lo contrario. Piensa que es un castigo de Dios por los pecados que cometió esa persona. Y así está consignado en la Santa Biblia como pensaban en ese momento. El Evangelio de Juan en ese capítulo 9, verso 3, pensaban que eso era un castigo de Dios. Se hablaba de los samaritanos y se decía que no vale ni tiene sentido esa gente porque siguen una religión equivocada. Así lo explicó el segundo libro de los Reyes, capítulo 17,
La respuesta de Jesús es todo lo contrario. El Maestro, a través de una parábola, educa a cada creyente para que entienda que la viña es del Señor y que Dios plantó una viña aquí en este mundo y que en la viña cada persona debe producir, debe trabajar, debe convertirse, debe madurar, debe mejorarse. Ese planteamiento de la viña viene a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, por ejemplo, ubicado en el año 720 a.C., en ese capítulo 5 del profeta, habla de la viña del Señor y dice el profeta: habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacerse con mi viña que no lo haya hecho yo? ¿Por qué si esperaban muchos frutos solo ha dado agrazones? Les voy a decir qué voy a hacer con mi viña: le quitaré el seto y servirá de pasto, derribaré la tapia y será pisoteada. El profeta Jeremías, capítulo 2, se va a preguntar la misma situación. Yo te había plantado de cepa generosa, toda de semillas. ¿Cómo te has convertido en una planta que no sirve para nada? El profeta Ezequiel, capítulo 19, tu madre era como una vid plantada, exuberante de frutos abundantes, hecho ramos que llegó a ser cetro real. Ahora está plantada en el desierto, árida, y no sirve para nada. Evangelio de San Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que no dan fruto y limpia para que den fruto mejor. Ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Sigan unidos a Dios, que yo los seguiré estando con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Dios interpreta el mundo, los acontecimientos, lo que Él mismo creó, la plantación, los seres humanos que circulan en la humanidad, interpreta de una manera diferente. El método no es lo malo y lo trágico para que una persona se pueda convertir. El método es el amor de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no podemos crecer y avanzar. Sin Dios no podemos llegar a la plenitud. Sin Dios no se pueden entender muchas cosas que pasan en la vida. El que permanece unido a Dios da mucho fruto.